Hola, buenas noches. Es el rastro que ha dejado el huracán Andrés o Andrew a su paso por la península de Florida en Estados Unidos. Vientos de 265 kilómetros por hora han provocado allí uno de los mayores desastres del siglo. 8 personas han muerto y casi 1 millón han tenido que ser evacuadas. Les damos más datos en un minuto. Antes, los titulares de otras noticias del día. Mikhail Gorbachev se entrevista con Felipe González en la Exposición Universal de Sevilla y visita el Coto de Doña Ana. Recuerdo emocionado a las víctimas del accidente de Torreblanca en Santa Coloma de Gramenet. Optimismo en el comienzo de una nueva fase de la Conferencia de Paz de Oriente Medio ante las propuestas de Rabin. Una investigación parlamentaria considera al presidente brasileño cómplice de un delito de corrupción. Como les decíamos al comienzo de este diario Noche, el sur de Florida y la ciudad de Miami han sido declaradas zonas catastróficas por los destrozos causados por el huracán Andrew. En estos momentos el huracán ha girado hacia el norte y se dirige a las costas de Mississippi y de Luisiana. A las numerosas pérdidas materiales hay que sumar 8 víctimas mortales. Llegó como una simple tormenta tropical y en pocas horas el Andrew se ha convertido en el más poderoso de los huracanes registrados sobre las costas del sur de los Estados Unidos. A su paso no ha dejado nada. Los vientos de hasta 265 kilómetros hora han arrancado tejados, árboles, destrozado casas y ocasionado lluvias torrenciales y olas inmensas. En la península de Florida y la ciudad de Miami no hay ni luz ni teléfono. Las pérdidas materiales alcanzan cifras millonarias y el presidente George Bush ha declarado el estado como zona de desastre. Pese a todo, el pánico nunca se ha adueñado de la situación. Las medidas de emergencia han funcionado a la perfección. Los hospitales estaban alertas y Protección Civil también. Cerca de 1 millón de personas pudieron ser evacuadas a zonas más seguras y por el momento se habla solo de 8 muertos. Ahora, el ojo del huracán Andrew se desplaza a unos 20 kilómetros hora hacia las zonas de Luisiana y Mississippi, ambas en estado de alerta desde ayer. Miami se dispone a vivir esta noche bajo el toque de queda. Unidades especiales de la policía se han desplegado por toda la ciudad y por el sur de Florida para evitar posibles casos de saqueo. Nuestra compañera Alicia Gómez Montano nos da información de última hora desde allí. Esta noche las autoridades del estado de Florida han ampliado el toque de queda a todo el condado de Dade, en el que se encuentra la capital Miami. Toda persona que en las próximas 12 horas podrá ser arrestada. Se pretende así por una parte evitar los saqueos y por otra riesgos innecesarios en las horas posteriores al paso del huracán, ya que grandes áreas se encuentran inundadas y más de 1 millón de personas no tienen en sus casas agua potable o la que hay está contaminada ni fluido eléctrico. Se cree que la situación no estará normalizada antes de 8 a 10 días en lo que se refiere a servicios básicos. Uno de los puntos prioritarios es la apertura del Aeropuerto Internacional de Miami, donde se encuentran atrapados muchos turistas. Desde 1950 Miami no había sido azotada directamente por un huracán. Sin embargo, la ciudad se encuentra inmersa en una zona, la del Golfo de México, muy propensa a estos fenómenos. Todos los años, durante 5 meses, de junio hasta noviembre, se desarrollan las tormentas tropicales y huracanes típicas del Atlántico y el Caribe. El Andrew ha sido el primero en llegar en 1992. Su fuerza es superior a la del Hugo, que en 1989 asoló las costas de Carolina del Sur, causando 88 muertos y daños valorados en 7.000 millones de dólares. O el Camille, que en 1969 provocó 225 víctimas mortales. Entre 1940 y 1989, 30 huracanes por encima de la categoría 3 tocaron las costas de Estados Unidos. De este modo, a los gritos de torero, torero, fue recibido por miles de personas esta mañana Mikhail Gorbachev en la Expo de Sevilla. En varias ocasiones, Gorbachev rompió el cordón de seguridad para saludar y estrechar la mano de la gente que le aclamaba.
El expresidente de la desaparecida Unión Soviética y su esposa han visitado hoy el recinto de la Exposición Universal, donde recorrieron diversas instalaciones. En el pabellón de España, Gorbachov mantuvo una entrevista con el presidente del gobierno español, Felipe González. El matrimonio Gorbachov visitó durante la mañana el pabellón de Rusia y la exposición El arte en torno a 1492 en el monasterio de la Cartuja. En el pabellón de España, Gorbachov se entrevistó con Felipe González. El presidente del gobierno, en un breve diálogo con los periodistas, respondió al anuncio del presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que anunció la retirada del apoyo de los nacionalistas catalanes a la política económica del gobierno. Que nos cuente cuál es la que le gustaría. Pero lo tiene que contar. Que no sé cuál es la que le gustaría. Por la tarde, el matrimonio Gorbachov visitó el parque de Doñana en compañía del presidente del gobierno y su esposa. La Comisión Ejecutiva de Unión del Pueblo Navarro ha aprobado esta tarde, por una diferencia de 2 votos, el proyecto alternativo para el paso de 2 hermanas en la autovía de Leizarán. Por lo tanto, UPN apoyará este proyecto en el Parlamento de Navarra el próximo miércoles. El viaducto alternativo contará previsiblemente con el apoyo de UPN, Herri Batasuna, Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna, mientras que el Partido Socialista votará por el proyecto oficial. El expolicía victoriano Gutiérrez Lobo, que fue condenado a 29 años de cárcel por el llamado caso El Nani, solo deberá ir a la cárcel a dormir, ya que la juez de Vigilancia Penitenciaria de Toledo lo ha clasificado como preso de 3er grado, la clasificación más ventajosa de las previstas en el régimen penitenciario. La juez Pilar Saldaña ha tomado esta decisión en contra del criterio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La decisión de la juez no se puede recurrir porque cuenta con los informes favorables de la prisión de Toledo y del Ministerio Fiscal. Instituciones Penitenciarias se opone a que el preso sea clasificado de 3er grado por la repercusión social del delito y por la larga condena impuesta. Además, hasta el año 2000 el preso no podía acogerse a la libertad condicional por no haber cumplido las 3/4 partes de la pena. Estos argumentos son compartidos por el máximo responsable de la cárcel de Toledo, pero su voto negativo en la Junta de la Prisión no sirvió de nada, ya que el informe aprobado considera que se dan los requisitos legales exigidos para el 3er grado y califica a Gutiérrez Lobo como un interno modelo. El informe añade que, pese a la gravedad de los delitos por los que ha sido condenado, estos se desarrollaron en un ambiente profesional muy concreto y no es previsible que el preso vuelva a delinquir. Gutiérrez Lobo fue condenado en el 88 a 20 años por la desaparición de El Nani, a 9 años por un delito de falsedad continuada y a 2 meses por torturas a la esposa de Santiago Corella El Nani. La Audiencia Nacional ha pedido a Portugal la extradición del presunto narcotraficante italiano Emilio Di Giovine, que fue detenido el pasado 2 de agosto en el Algarve durante una operación policial dirigida por los jueces Baltasar Garzón y Carlos Bueren. Las investigaciones han desvelado que la organización montada por Di Giovine sobornó a 2 miembros de la Guardia Civil para transportar y almacenar 200 kilos de hachís desde Marruecos a Marbella y de ahí hasta Italia, destino final de la droga. Hoy ha entrado en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada que limita el uso y el porte de armas por parte de los vigilantes privados a los casos de almacenamiento, protección y transporte de dinero y valores. Como principal novedad, la ley establece que la labor de los vigilantes privados debe estar subordinada a la seguridad pública. Los profesionales regulados por esta nueva ley estarán obligados a auxiliar y prestar colaboración a las fuerzas de seguridad del Estado. Los vigilantes jurados solo podrán patrullar las calles cuando presten servicios en polígonos industriales o urbanizaciones y en ningún caso podrán retener la documentación de las personas que tengan que identificar. Los vecinos de Santa Coloma han escuchado hoy en silencio el sonido de las campanas. Recordaban a los 8 muertos de esta localidad en el accidente de Castellón. El ayuntamiento investiga ahora algunos bares donde la empresa de viajes, Bus Express, vende billetes. Los familiares de las víctimas formarán una asociación de afectados y van a emprender acciones legales contra la compañía. La aseguradora Patria Hispana está estudiando a su vez las indemnizaciones caso por caso, aunque ante las irregularidades en que incurría el autobús podría eludir los pagos. El propietario del autobús, Emiliano Pascual, ha recibido hoy en persona las denuncias de la Guardia Civil de Castellón. Según el informe de la Guardia Civil de Tráfico, el conductor no frenó a tomar la salida de Torreblanca, cuando circulaba a 103 km/h.
21 inmigrantes ilegales han sido detenidos hoy por la Guardia Civil en la comarca del Campo de Gibraltar. De esta forma son ya 90 los inmigrantes detenidos desde el fin de semana que ahora esperan a ser repatriados a sus países de origen. La mayoría pudieron llegar ayer en una expedición de pateras que les dejó frente a la playa de Tarifa. 3 de ellos murieron sin alcanzar la costa. Otro hombre de nacionalidad marroquí ha sido encontrado muerto esta tarde entre los ejes de un autobús que había hecho el trayecto Tánger-Algeciras en ferry. Al parecer, el marroquí murió al ser aplastado por el autocar en cuyos bajos había viajado de forma ilegal. Este hombre pasará a formar parte ahora de la fría estadística que dice que más de 50 magrebíes han muerto en los últimos 4 años al intentar alcanzar las costas españolas. Sin ir más lejos, 3 murieron ayer, cuando una patera que les traía desde Tánger les obligó a tirarse al agua a unos 10 metros de la costa. El patrón de la patera no tuvo en cuenta que habían pagado alrededor de 50.000 pesetas por este viaje sin seguro o que no supieran nadar. Lo importante era evitar la captura de la patera, un medio de transporte al parecer solo apto para desesperados. En los centros de acogida del Campo de Gibraltar, otros 100 inmigrantes ilegales llegados en los últimos días y detenidos después esperan ahora ser repatriados. Marruecos ha aplicado por primera vez el tratado sobre readmisión de inmigrantes que firmó en febrero con España, al admitir el pasado sábado a 77 inmigrantes africanos que entraron ilegalmente en España desde su territorio, según ha informado hoy el Ministerio Español del Interior. 52 de estos inmigrantes son los que estuvieron 2 semanas a la intemperie en la zona de tierra de nadie que separa Melilla de Marruecos y que las autoridades marroquíes se negaban a readmitir. Según Interior, la importancia de la aplicación de este acuerdo estriba en que las mafias organizadoras de viajes en patera con destino a las costas españolas no podrán ahora garantizar a los inmigrantes que vayan a quedarse en España, por lo que Interior confía en que estas prácticas se reduzcan. Dentro de 36 horas comenzará en Londres la conferencia de paz sobre Yugoslavia, cuando la situación bélica nunca estuvo tan lejos de ese objetivo. Todos los bandos en lucha han lanzado en las últimas horas violentas ofensivas para consolidar conquistas o aminorar pérdidas antes de la cita de Londres. La OTAN, mientras tanto, estudia el envío de 10.000 soldados en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Fuerzas serbias y croato-musulmanas luchan con todos sus efectivos por el control del sector sur de Sarajevo. La ofensiva musulmana ha recibido una dura respuesta de la artillería serbia. El único periódico que quedaba en Sarajevo o el hotel donde se alojan los periodistas han sido alcanzados por obuses. Es el panorama que ha encontrado en la capital bosnia el ex primer ministro polaco Tadeusz Mazowiecki, enviado por la ONU para investigar la situación de los derechos humanos, y que ha podido ver en llamas el cuartel de los cascos azules egipcios o un nuevo bombardeo del aeropuerto que ha tenido que ser otra vez momentáneamente cerrado. Una situación así no permite albergar demasiado optimismo en torno a la conferencia de Londres, ni entre los observadores ni entre los líderes de las 40 delegaciones asistentes, incluidas todas las minorías del mosaico balcánico. El propio presidente bosnio, el musulmán Izetbegovic, decía antes de partir que no iba a Londres a negociar, sino a explicar la agresión de Serbia, que por cierto ha sido hoy reiteradamente condenada en la Asamblea General de la ONU por su política de limpieza étnica. En España, en un camping abandonado de la playa del Saler, cerca de Valencia, 5 familias de refugiados croatas, en total 32 personas, han encontrado al menos la paz, lejos de la guerra que asola su país. Antes habían atravesado media Europa durante casi 4 meses hasta instalarse en España. Entre el grupo hay unos 20 niños y 2 mujeres embarazadas, una de ellas ha dado a luz esta misma noche. Los refugiados viven de la ayuda de los vecinos que les proporcionan comida, medicina y ropa. Ahora estas 5 familias, que no piensan volver a su país hasta que acabe la guerra, esperan que las autoridades españolas les concedan asilo político. Los rumores sobre una inminente dimisión del presidente brasileño Collor de Mello se han desatado en las últimas horas tras ser acusado de cómplice de corrupción por una comisión parlamentaria. Una extensa investigación iniciada a raíz de una disputa familiar de los Mello que puede acabar con la carrera policial del primer presidente brasileño elegido democráticamente en los últimos 30 años. La comisión investigadora, desde el Senado y con televisión en directo, acusa a Collor de corrupción pasiva al beneficiarse económicamente de los negocios ilegales del que fuera su tesorero durante la campaña electoral, Paulo César Farías. El explosivo informe llega a afirmar que todos los actos de su gobierno fueron planeados pensando en facilitar el tráfico de influencias, ya que sus amigos habían tomado por asalto el Estado desde el comienzo de su mandato hace algo más de 2 años. Aunque el presidente Collor manifestaba a Televisión Española su intención de seguir adelante hace solo unos días, las peticiones de destitución se han convertido en un clamor popular. El Parlamento deberá decidir ahora si abre un juicio político al presidente o tal vez
llegue antes la dimisión. Árabes e israelíes se han sentado una vez más en Washington para hablar de paz en Oriente Medio y para negociar, entre otras cosas, la concesión de un estatuto provisional de autonomía para los palestinos de Gaza y Cisjordania. Es la sexta ronda de conversaciones desde la Conferencia de Madrid, celebrada el pasado año, y la primera en la que interviene el nuevo gobierno israelí, presidido por el laborista Isaac Rabin. Los israelíes han anunciado que están dispuestos a negociar ateniéndose al principio tierra a cambio de paz, preconizado por Estados Unidos. Los palestinos, aunque con cautela ante la postura de Israel, han dicho que es la primera vez que se negocia de verdad. Las bolsas españolas han acusado hoy la debilidad del dólar, que ha repercutido negativamente en la bolsa de Nueva York, pero también las bolsas europeas sufrieron recortes significativos, sobre todo en Londres, París y Frankfurt. En España, las bajadas de las cotizaciones se impusieron con una mínima cantidad negociada en el mercado continuo, donde se intercambiaron unos 4.500 millones de pesetas. El dólar estadounidense perdió hoy casi 2 pesetas y cotizó a 91,76 respecto a la moneda española, lo que supone un nuevo mínimo anual. La caída de la divisa estadounidense ha sido hoy generalizada y ha provocado la preocupación de los mercados europeos y la intervención coordinada de 12 bancos centrales que se dedicaron a comprar dólares para intentar frenar la bajada de su cotización. Carlos Cardús ha sido intervenido esta tarde en una clínica barcelonesa de la fractura de clavícula que se produjo el pasado viernes en el circuito brasileño de Interlagos. A falta de 2 pruebas para finalizar el Mundial, el piloto catalán dice adiós a una temporada de auténtica mala suerte en la que ha acumulado 4 lesiones en su hombro izquierdo. El Real Madrid de baloncesto se ha presentado esta tarde ante sus aficionados en el pabellón de la Ciudad Deportiva. La principal atracción ha sido el lituano Arvydas Sabonis, único fichaje para esta temporada, que lucía un vendaje en su mano derecha. Lasa y Santos, procedentes del filial, completan las novedades del equipo. También estaba Antonio Martín, que después de la grave lesión de columna que sufriera al final de la pasada temporada, ya ha comenzado a entrenar. Hemos acabado ya, pero antes de marcharnos un rápido repaso a las principales noticias de este lunes. El huracán Andrés provoca 8 muertos al devastar la península de Florida. Mikhail Gorbachov se entrevista con Felipe González en la Exposición Universal de Sevilla y visita el Coto de Doñana. Recuerdo emocionado a las víctimas del accidente de Torreblanca en Santa Coloma de Gramenet. Optimismo en el comienzo de una nueva fase de la Conferencia de Paz de Oriente Medio ante las propuestas de Rabin. Una investigación parlamentaria considera al presidente brasileño cómplice de un delito de corrupción. Esto fue todo. Mañana estaremos aquí al término de la programación de noche. Hasta entonces, muy buenas noches.